En las sociedades rurales de antaño, las principales actividades económicas de la casa eran las relacionadas con las labores agrícolas y ganaderas. En Asturias, la economía de subsistencia obligaba también a realizar diversas labores de transformación de las materias primas proporcionadas por los animales y el campo. Las familias rurales trabajaban la tierra y criaban el ganado, pero también realizaban un sinfín de trabajos paralelos que completaban el sustento. Entre artesanías y actividades domésticas, aún hoy es posible encontrar en las aldeas ejemplos de estas labores secundarias, que la modernización y el progreso han abocado a una pronta desaparición. Siguen siendo, sin embargo, muestras simbólicas de cómo se desarrollaba en otro tiempo la vida rural. El sistema de producción y autoabastecimiento existente en el campo asturiano hizo que los conocimientos técnicos que poseía una unidad familiar, aunque rudimentarios, fueran muy amplios y complejos. No existía la especialización, pero sí una marcada división del trabajo basada en el sexo y la edad. Se trataba de asegurar la subsistencia con el esfuerzo de todos, obteniendo el máximo provecho de las aptitudes de cada miembro de la familia. Surgen así ocupaciones domésticas nacidas de la austeridad y penuria económica de una época y de las necesidades de cada momento en la casería. Dentro de un marco tradicional y con técnicas muchas veces rudimentarias, se consiguieron avances verdaderamente importantes. La alimentación era parca e insuficiente, fundamentada en una dieta monótona. El campesino, acuciado por la necesidad de satisfacer sus necesidades vitales y alimenticias, hubo de suplir con su trabajo y con su ingenio lo que la naturaleza escatimaba o negaba. Las extremadas condiciones de existencia de los campesinos venían determinadas por la limitación de recursos y de horizontes de la vida rural. Pero a veces la rutina y la sobriedad en la alimentación se olvidaban momentáneamente con la preparación de lo que era entonces ejemplo de la más rústica repostería. Era actividad frecuente el desnatado para mantener el comercio de la manteca, y precisamente la manteca se convertía en uno de los ingredientes de los llamados frisuelos o fillolos, uno de los postres más vivamente conservados y que todavía siguen siendo imprescindibles en las fiestas o celebraciones del mundo rural. En cada casa había un pequeño secreto para hacerlos, una variante con la que cada cocinera personalizaba este postre. En otro rincón de la vivienda, esta mujer se dedica a elaborar la manteca. Para ello utiliza la ola, recipiente de madera en la que maza la crema de leche de vaca. Una operación lenta que exige un continuo movimiento con la parafusa. El invierno es la mejor estación para esta labor, ya que con las temperaturas altas la leche tarda más tiempo en cuajar. Del cuajo se hacen los quesos y de la nata la mantequilla, rentabilizándose así al máximo la producción lechera. Doña María batirá la leche dándole vueltas hasta que logre separar la grasa del suero.
Más tarde, en el arameño, le dará forma ovoide. Es lo que se llama hacer la baluga. Esta irá endureciéndose lentamente. De vez en cuando, la mujer verterá agua fría para espesarla poco a poco, al tiempo que la hace girar sobre sí misma. Teniendo en cuenta la frugalidad cotidiana en los comportamientos alimenticios de otros tiempos, este tipo de productos caseros completaban la dieta y eran especialmente apreciados por los miembros de la familia. Fuera el agua con hielo, que sea. Ponle por encima, ponle por arriba. El estado carencial de muchos campesinos hizo que en las caserías más pobres apareciera la enfermedad de la pelagra o mal de la rosa, conocida a partir del siglo XVIII y en consecuencia directa de la deficiente alimentación en muchas zonas de la región. Estrabón afirmó que ya en la Asturias prerromana sus habitantes tenían problemas de escasez en la comida. Siglos más tarde, Feijoo seguiría insistiendo en este hecho, dejando constancia de la precariedad nutricional que afectaba a muchos asturianos. En cualquier caso, las buenas manos y el ingenio de las mujeres campesinas evitaron en muchos casos males mayores. El último paso del proceso de elaboración de la manteca, ya ornamental, consiste en dibujar sobre la superficie distintas marcas o dibujos, para lo que la señora utiliza la paleta de madera, quedando así lista para su consumo. Los recipientes donde se maza o bate la leche de vaca para hacer la manteca eran de muy diversa forma y volumen, según las necesidades de cada casería. Las más numerosas eran las torneadas o duelas y consistían en un cubo, normalmente más estrecho por arriba que por abajo, en cuyo interior va el palo o la parafusa. También fueron muy populares los de vaivén, mediante los que se conseguía fabricar la manteca con el movimiento del recipiente. Este fue el sistema más antiguo e incluso se realizaba con odres de piel de cabra. Las viviendas solían tener relación directa con el régimen de vida de sus ocupantes, reflejando en su estructura toda la carga histórica y cultural del medio rural. Dependiendo de la capacidad económica de la casería, era mayor o menor el número de espacios en la casa. Los materiales empleados condicionaban en gran parte las formas, ya que la economía tradicional obligaba a utilizar los recursos más accesibles y baratos. Y ello no solo en lo relativo a la construcción. La vajilla, por ejemplo, era en su mayor parte de madera, escaseando los cacharros de loza y aún los de barro. Hasta el siglo XIX eran muy pocas las casas campesinas que tenían sala, pieza destinada únicamente a comidas en días de fiesta. A finales de este siglo,
Con la aparición de las casas de 2 plantas, comienzan a aparecer elementos hasta entonces inéditos en el mundo rural. Las alacenas, las camas con los colchones de jergón de hojas de maíz, los baúles donde se guardan las ropas de vestir, son parte del nuevo mobiliario que poco a poco iría incorporándose al mundo rural, rompiendo con siglos de atraso y estrecheces. Además de los de Pimiango, fue muy popular en Asturias la artesanía de los zapateros de Noreña, contándose con noticias de su existencia al menos desde el siglo XVII. La producción era vendida en los meses de verano por ferias y mercados. En cualquier caso, no en todas las partes de Asturias, la capacidad económica del campesino permitía adquirir zapatos. Las madreñas y las abarcas de cuero fueron durante mucho tiempo el único calzado existente. Fue, por lo tanto, esta actividad uno de los más claros exponentes de la mejoría en la calidad de vida del mundo rural. El gremio ambulante llegó a tener una jerga llamada mansolea, y solo se establecieron en las capitales de los concejos al llegar la segunda mitad del siglo XIX. Los zapateros utilizaron, además de la máquina de coser para pespuntear, la bigornia, martillos, agujas y cuchillas para el cuero. La patata fue introducida en Asturias, como en otras regiones españolas, en el siglo XVIII, pero antes de cuajar como cultivo popular, tuvo que pasar por muchas vicisitudes. En 1802, Martínez Marina todavía se refería a pequeñas plantaciones aisladas en el sector costero. En cualquier caso, tardó mucho en incorporarse plenamente al sistema de producción agraria. Los prejuicios que al principio existían sobre este tubérculo fueron cediendo y la patata se abrió camino hasta convertirse en alimento cotidiano, aceptándose como producto condimentado. Pudo sustituir en volumen al consumo de pan y compartió con la borona y las alubias un puesto preferente en la dieta campesina. En momentos de escasez de este tubérculo, cuando degeneró su cultivo por deficiencias de la simiente, el labrador tuvo que ingeniárselas con otras alternativas. En la posguerra, en el occidente asturiano, fueron muy populares las personas que iban por los pueblos haciendo fideos, y se tiene constancia de jornadas en las que elaboraban más de 100 kilos. Fue este un eficaz sustituto alimenticio de la mermada cosecha de patatas y sirvió para demostrar una vez más la capacidad de adaptación del campesino a las circunstancias de cada momento. Una vez amasada la pasta con harina de trigo y huevos, se utilizaba una prensa para dar forma al fideo. El artilugio se encargaba a los herreros de la zona y el artesano lo transportaba de una casería a otra cuando le solicitaban el trabajo. La pasta fresca era colgada en los corredores de las casas y hórreos en varas de avellano para secarse. A las 24 horas se había endurecido y estaba lista para el consumo.
No puedo más. La explotación de colmenas tuvo en toda Asturias Occidental un notable desarrollo. Es en este terreno donde se encuentra una flora melífera muy rica, en la que predomina el brezo. La tarea que ahora están realizando es un trasiego, es decir, el paso del enjambre de un trobo antiguo a uno nuevo recién construido. Antes, el campesino construyó el truébano en un proceso que llegó a ser muy común entre los apicultores. Se cortaban troncos de robles, castaños o cerezales que no servían para madera debido a su podredumbre. Una vez dada la forma correspondiente, se vacía el centro para dejarlo hueco de tal manera que pueda en su momento introducirse el enjambre. Ángel quita la corteza con el hacha, en otro paso más de la confección de la colmena. Dicen los expertos que la miel del trobo es más sabrosa. La extracción de la miel y la cera se hacían 1 o 2 veces al año según la floración y el tiempo. Por lo común, se esmielgaba en los meses de julio y septiembre. Con el tarabelo se hacen los agujeros para introducir los palos que aguantarán las ceras y panales. El montaje, por lo tanto, está prácticamente finalizado, y en los fustes las abejas podrán asentar la miel llegado el momento. Esta labor artesanal, la de la construcción de los truébanos, a la que se dedican muchos agricultores, constituía un exponente más del aprovechamiento de los recursos naturales en una auténtica demostración de adaptación al medio. Con un carácter muy localizado y a una escala doméstica, la vid se extendió en Asturias durante la Edad Media, promovida por algunos monasterios del interior de la región. El número de hectáreas plantadas nunca fue muy grande debido a las malas condiciones naturales de la zona. Normalmente los viñedos ocupaban tierras de mala calidad. Si han pervivido hasta nuestros días es precisamente por la economía de autoabastecimiento. Por influjo, tal vez, de la vecina Galicia, en el occidente de Asturias se suele destilar a partir de los ollejos de la uva un aguardiente blanco, cuyo delicado proceso de elaboración lo hacía muy apreciado. La uva, después de pisada, se introduce en cubas o tinas abiertas, donde junto con el mosto fermenta durante 30 días. Así se obtiene el llamado bullo u orujo, a partir del cual se elaborará el aguardiente.
Hasta hace unos años era una fabricación doméstica habitual en casi todas las casas. En el duerno o baño, para salar la carne de cerdo o para pisar la uva, se almacenaba la magalla. Desde aquí, Guillermo la transportará al lagar para poder prensarla. El arcaico método de elaboración del aguardiente del país hace pensar en el secular atraso y en la carencia de medios económicos que padeció la zona. El orujo se exprimía en antiguos lagares de viga y fuso o en las prensas de husillo. El primer mosto solía ser de muy mala calidad y se mezclaba. Aquí, a este útil, era donde iba a parar el bullo, bien exprimido. El artilugio empleado para destilar era la alquitara, que a menudo compartían varios vecinos de un pueblo. Solía ser de cobre y constaba de dos partes. El pote, que también podía ser de hierro fundido, y el capucho, que hacía circular agua fría para que el vapor del orujo se condensase en la copa. Este pote en el que trabaja Guillermo es de unos 150 litros de capacidad, y esa será la cantidad aproximada de aguardiente que puede destilar. A comienzos del siglo XX también se introdujeron en la zona alambiques de serpentín, aunque solo eran utilizados por las caserías más ricas. Para que la destilación sea correcta, se sellan todas las uniones con arcilla. Entonces solo habrá que aguardar pacientemente a que el licor aparezca por la caña de bambú. La primera prueba destilada será una realidad de alta graduación alcohólica a las 2 horas. El fuego y el calor han culminado el rudimentario proceso. Una función más que la casería se atribuía en su variado papel de producción y autoconsumo. Los escasos horizontes, las limitaciones que desde siempre tuvo la vida en el mundo rural, se concretaron durante mucho tiempo en una labor constante del campesino para su supervivencia. El ingenio que tuvo que desarrollar en cada momento para subsistir dio lugar a unas formas de cultura popular que aún hoy son perceptibles en el medio rural. Las antiguas labores que permitieron superar las circunstancias desfavorables de otro tiempo, como las costumbres y las tradiciones, están llamadas a desaparecer para siempre, pero aún se conservan como ejemplo y testimonio de lo que durante siglos fue la vida en el campo asturiano. La lareira, o el llar, ha sido para nuestros abuelos algo más que la cocina primitiva donde se preparaban los alimentos. Era el lugar preferido de la casa, el principal habitáculo en el que transcurría buena parte de la vida familiar. Alrededor del fuego se contaban historias, se rememoraban tradiciones y se transmitían vivencias de generación en generación. Un ritmo de vida que el desarrollo ha extinguido. Como archivo viviente, aún se pueden componer escenas cargadas de nostalgia y pureza, con protagonistas que nos recuerdan otras épocas,
las de los forjadores de la cultura popular a través del trabajo creativo y artesano. Hoy constituyen, como la lumbre del Llar, los símbolos de otro tiempo. El llamado País de los Cunqueiros, formado por los pueblos de El Corralín y Tablado, en el concejo de Degaña, y El Bao y Cisterna, en el de Ibias, aglutinaba a la mayor parte de los artesanos de la madera torneada. Eran trashumantes. Abandonaban las montañas asturianas durante el invierno y se dirigían a otros lugares de la geografía española, principalmente a Extremadura, León y Andalucía, donde vendían también sus fabricados de madera. Estos utensilios domésticos, tan necesarios para las amas de casa de antaño, propiciaron uno de los oficios más populares del occidente asturiano, cuyo recuerdo permanece aún fresco en la memoria de muchos. Los cunqueiros manejaban una de las llamadas jergas de gremio, la conocida tixileira, con la que entre ellos mismos se entendían, utilizándola también en el intercambio comercial. Cuando estalló la guerra y vino la Guardia Civil, hacíamos el baile y nos reíamos con ellos porque les llamábamos los del Bacito. Y entonces nosotros les hablábamos en tixileiro y ellos mayormente no entendían ninguna palabra. Comíamos las castañas en la cuenca de madera, con leche. Y también las hacían, las salían a venderlas a la Virgen del Camino, a León. Los abuelos y los tíos estaban todo el invierno haciendo escudieras para ir venderlas. Pues se dedicaban a hacer, por ejemplo, platos, como escudillas que había, unos cuencos de madera, como cucharas, tenedores, en fin, todas estas cosas que dedicabanse después a venderlas para poder sacar y un complemento para poder vivir. El abundante desarrollo de las especies arbóreas en Asturias ha facilitado desde siempre el aprovechamiento de los recursos forestales como uno de los elementos fundamentales en la vida rural. La madera ha estado siempre cercana y asequible al campesino, que la ha sabido trabajar con esmero e imaginación. Esto es un árbol de abedul. Se abre, se sacan dos partes. Es una madera, vale cualquier madera, pero es una madera muy suave. Se sacan dos partes que son estas. Se les pasa el hachu para quitarles toda la madera sobrante. A continuación, se le pasa el compás para sacar una circunferencia porque sacan redondas. A continuación, se le quitan las sobrantes con el hachu. Está puesta así con el culo para acá. Sí. Terminada esta operación, pues se excava con la azuela. Y ya está el asunto preparado y listo para meter al torno. El cunqueiro, o torneiro, tenía habitualmente el taller en la propia vivienda. La forma del torno, extremadamente primitiva, evidencia una actividad totalmente artesanal que exigía una gran pericia y conocimiento del torneado. Hoy, José María Muiña, vecino del pueblo de Xestosa, es uno de los últimos valedores de este oficio, ya desaparecido.
producción textil tuvo en la zona suroccidental asturiana una enorme utilidad doméstica, fundamentada en las materias primas que le eran más familiares al campesino, como el lino y la lana. La planta de lino se siembra en mayo y su ciclo de crecimiento se completa en el mes de agosto, época en la que se arranca para macerarla durante 9 días hasta que seca. Esta operación siempre la hacen las mujeres de la casa, al igual que la de pasarlo al filandón. El largo y complicado proceso, en el que participaba toda la familia, acababa con el lino en el telar. Hace 37 años que el pueblo de Salime está cubierto por las aguas. Las antiguas casas sumergidas bajo el pantano conocieron prácticas y usos artesanales, exponentes de la cultura popular de la zona. A una de las viviendas, ya desaparecida bajo el embalse, perteneció este telar de finales del siglo pasado, en el que hoy trabaja, en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Remedios Robledo, dedicada desde los 18 años al tejido por este rústico procedimiento. El complejo artilugio, en otro tiempo muy difundido por toda la región, está formado por un armazón de 4 montantes de madera unidos entre sí por largueros horizontales y transversales en las partes superior e inferior. De él han salido, y salen todavía, excepcionales trabajos de una gran calidad. Al abrigo de la modesta economía de la zona rural, fueron surgiendo actividades de gran utilidad para el trabajo en el campo. La producción agrícola constituía casi el único recurso económico de la población. El cultivo de cereales, trigo, maíz, centeno, cobró una gran importancia y, lógicamente, la molienda era indispensable en la vida cotidiana. Nada se desperdiciaba en las caserías de antaño. La elaboración de sogas o cuerdas, a partir del aprovechamiento de pelos de animales como el caballo, el cerdo o la vaca, dio origen al oficio de cordeleiro o soguetero, del que solo queda el recuerdo en la memoria de este hombre, Manuel Cordero, hoy jubilado. Comenzó a los 7 años a elaborar las cuerdas por los pueblos y aldeas de los Oscos, con una técnica tan secular como sencilla y efectiva. El último cordeleiro, que hoy tiene 83 años, disfruta todavía haciendo alguna manufactura para sus vecinos por este arcaico método. La dureza y perfección de los nudos es equiparable a los derivados en la actualidad de los modernos procesos industriales.
sentirte identificado con el teu traballo, ser creativo, al mismo tiempo faite sensible hacia eso que tú estás creando. Comparábacho tamén con a cadena de montaje, que claro, pues lo único que pode faer é embrutecer, non por isto podes prescindir desa xente que está traballando nunha cadena de montajes. Jesús Rodríguez Garrido conoció hasta 16 alfareros trabajando el barro en su pueblo de Llamas del Mouro, en el concejo de Cangas del Narcea. Hoy, junto con sus hijos, mantiene uno de los pocos talleres de España dedicados a la cerámica negra. Una tradición entroncada en las culturas prerromanas y medieval. Las piezas aquí elaboradas de modo tradicional poseen una textura inconfundible que ya percibiera Jovellanos. Hecha la cochura, escribió, el humo penetra por todos los poros del barro y se vuelve negro brillante. Bueno, empecé con mi padre a la edad de los 7 años y sigo, todavía tengo cumplido 77, sigo trabajando como siempre. Él me ayudó muchísimo y nos enseñó a todos los hermanos a este oficio, pero esto no gusta. A mí tampoco me gustaba, pero fui sosteniéndolo y ahora pues los hijos siguen, los hijos y los nietos siguen la tradición. Esto da muchísimo trabajo queriendo sacar algo en limpio, pero ahora estoy muy contento porque los hijos les gusta y los nietos van saliendo y también van aprendiendo poco a poco, porque esto se necesita mucho ejercicio. Yo les ayudo algo para el barro que se saca ya en el reguerón, y para traer el barro y para secarlo, para prepararlo, para amasarlo, y las leñas del monte que dan mucho trabajo. Y ahora pues estoy haciendo un cuenco. Las labores artesanales tuvieron desde siempre un gran auge en el concejo de Taramundi. Hasta nuestros días han llegado las antiguas tradiciones relacionadas con el tratamiento del hierro que se obtenía en el subsuelo de la comarca. Fue en los siglos XVIII y XIX cuando alcanzó esta industria su máximo auge. En el catastro del Marqués de la Ensenada aparecen censados numerosos mazos y fraguas. Esta industria se desarrolló principalmente en las ferrerías, en las que, a través de un rudimentario proceso, se trabajaba el hierro para elaborar utensilios del campo. Los ferreiros, que asumían multitud de funciones, desde matarifes hasta afiladores, gozaban de una desahogada posición económica y prestigio social.
unos 20 talleres trabajan los populares cuchillos y navajas de Taramundi, que han alcanzado fama por su diseño y calidad. Este es el principio de la hoja, que llegará a ser una navaja como estas. Es el principio, por donde se empieza. Yo aprendí a hacer las navajas con mi padre cuando tenía unos 16 a 17 años. Las navajas de Taramundi las conocen en toda España, e incluso en parte del extranjero, porque aquí ya estuvieron gente de Alemania y de los Estados Unidos y compraron aquí navajas en este taller. Es un oficio que está muy cerca de desaparecer, porque antes había en cada casa a lo mejor 2 o 3 herreros y ahora no queda nadie. O sea, solamente ya los que quedamos tenemos ya bastante edad, de 50 años por arriba, casi todos. Y la gente joven pues no se dedica a esto porque es un oficio que hay que trabajar muchas horas y para ganar poco dinero. Porque si trabajamos 8 horas en esto no se saca jornada ninguno. El occidente asturiano fue pródigo siempre en este tipo de construcciones. Los mazos, que como el de Teixois, se levantaron ante la presencia de mineral en la zona y el abundante caudal del arroyo de las Mestas. Circunstancias imprescindibles para que nuestros antepasados pudieran poner en marcha una instalación de estas características. El martillo eleva una piedra de 300 kilos, logrando, con la ayuda del artesano, el estiramiento del metal que luego los ferreiros transformaban en utensilios necesarios para la casería. Aire, agua, tierra y fuego se fundían en la fragua. Los mismos elementos que a través de los siglos utilizaron los artesanos para su labor, tan necesaria como creativa. El progreso de la llamada era industrial hace tiempo que los ha condenado a la extinción. Pero por encima de todo, queda el legado cultural que ha llegado a nuestros días como crónica y archivo de la historia y tradiciones de un pueblo.